Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, querría agradecer al Museo del Prado su extraordinario papel en defensa del arte y de la cultura en estos tiempos tan complicados, como ha dicho Paloma. Gracias en particular a Leticia Azcuebrea y a Leticia Ruiz, porque sin ellas yo no estaría aquí hablando de cuestiones tan exóticas como servilletas encrespadas y esculturas de azúcar. Gracias también a la capacidad organizativa de Paloma y gracias, por supuesto, a todos los asistentes por haber venido hasta aquí esta tarde del sábado. Empieza el servicio. Llegad, llegad, peregrinos. Abierta tenéis la puerta donde todos los sentidos hallan su objeto, la vista entre aparadores ricos de plata y oro, entre dulces instrumentos el oído, entre aromas el olfato, entre manjares distintos el gusto y tacto entre lechos de pluma mullidos, cuyas delicias retratan el primero paraíso. Quien les habla no soy yo, es la lascivia. La lascivia, que en el auto sacramental, el Año Santo de Roma, intenta secuestrar voluntades con las delicias de un banquete. Como sugieren estos versos, la naturaleza del banquete cortesano es esencialmente performativa. En una época en la que los coleccionistas más exquisitos se deleitaban contemplando alegorías de los sentidos como la que tienen en pantalla y que conocen bien, las artes y los oficios de corte dieron forma a experiencias inmersivas que se anticipaban con mucho a las actuales propuestas de realidad virtual o realidad aumentada. Por eso, nadie mejor que un dramaturgo como Calderón de la Barca para enumerar con suma precisión todos los recursos diseñados para seducir simultáneamente a los 5 sentidos. Sin llamar al auditorio a la lascivia, que parece que no procede en este contexto, pues no parece que en la próxima hora vayamos a hacer otra cosa que escuchar y hablar. Digo, sin llamar al auditorio a la lascivia, en la próxima hora les propongo visitar algunos de estos paraísos artificiales que se mencionaban en el Año Santo de Roma. Lo que pretendo hacer es desvelar parte de su tramoya, en particular las esculturas efímeras de azúcar y lino que se pusieron de moda en los banquetes cortesanos entre los siglos XVI y XVII. Una materia que se ha estudiado por extenso a partir de fuentes italianas escritas, pero no tanto a partir de los textos redactados en castellano y vinculados a la rama española de los Habsburgo. Las primeras confecciones de azúcar y labores de servilleta nos llevan al felicísimo viaje del todavía príncipe Felipe, el futuro Felipe II. Recordarán ustedes una estupenda exposición que se celebró en esta casa, en la que Miguel Falomir nos explicaba el origen de las furias, la génesis de unos cuadros de Tiziano que tuvieron lugar en un marco muy especial, unas fiestas planificadas por María de Hungría que hicieron historia. Tanto es así que desde 1549 se acuñó el dicho «más bravas que las fiestas de Vins». Como no podía ser de otro modo, los festejos de Vange se sellaron con un pantagruélico banquete. Al término del mismo y acabadas las danzas, los invitados pasaron a la Cámara Encantada, que tienen aquí en imagen. Me disculpo porque no todas las imágenes tendrán la calidad suficiente, pero es que depende también de cuando las pides, si te lo conceden o si no es así. Bien, en esta Cámara Encantada se iba a servir una colación, es decir, un agasajo íntegramente compuesto de dulces y diseñado para maravillar, antes que para satisfacer el apetito. En la Cámara Encantada, los invitados estaban rodeados por una tapicería con las victorias de Escipión, que se comparaban, claro está, con las del emperador. En el techo, como pueden ver en la imagen, los dioses planeta guiaban sus carros en un simulacro de cielo nocturno que estaba dividido en 2 zonas, una estrellada y otra nubosa. En la zona despejada, las estrellas pintadas parecían titilar gracias a innumerables lámparas de aceites aromáticos que colgaban del techo. Bajo la zona sumida en nubes se escondía una importantísima, una imponente maquinaria teatral que estaba pintada de jaspes. En la Cámara Encantada, la música fue sustituida por el fragor de los truenos, anuncio de una repentina tormenta en la que descargaron en sucesivas tandas una fina lluvia de agua almizclada y un granizo simulado con confites de azúcar.
Por agua almizclada se entiende en la época un tipo de agua de olor obtenida a partir de la combinación de varias fragancias líquidas. La base elemental solía ser una mezcla de aguardiente y almizcle que se dejaba unos 40 días al sol dentro de una redoma tapada. Teniendo en cuenta las preferencias de la época por los perfumes de origen animal, a esta base de almizcle se añadirían algalia y ámbar gris en generosas proporciones. También algunas notas de menjuí o de estoraque y finalmente cantidades al gusto de otras aguas de olor florales. Pues, por ejemplo, agua de rosas, agua de azahar, de trébol o alguna vez de nardo. La presencia de los perfumes se puede rastrear a través de las alegorías de los sentidos de Peter Bruegel y Peter Paul Rubens, donde nunca falta el gato de Algalia junto a un brasero donde se queman cazoletas o pebetes. El mismo gato de Algalia que pintará Jan van Kessel en uno de sus óleos sobre cobre que ilustran las riquezas de Asia. Todas estas imágenes nos remiten a aquella primera globalización en la que las sustancias aromáticas recorrían el mundo entero viajando de unos continentes a otros. En cuanto a los confites que cayeron en la cámara encantada, simulando ser granizo, seguramente serían maná, se trataría de maná blanco, aunque también podía hacerse de colores, la especie de grajea de azúcar más pequeña de cuantas se podían hacer, similar a la que se está sirviendo en estas bodas de Caná del taller del Veronés que tienen también en el Prado. La fingida tormenta se escenificó hasta en 3 ocasiones, replicando la lluvia que había caído aquella tarde en los participantes de los festejos. Pero la dulzura y el aroma de la lluvia artificial pretendían simbolizar la prosperidad que resulta del buen gobierno. A cada golpe de truenos y relámpagos llegaba la bajada de una mesa ricamente revestida con manteles. La primera estaba repleta de conservas de almíbar, es decir, de frutas, flores e incluso frutos secos confitados en un almíbar ligero. Pueden ver frutas, en este caso, en una pintura de Georg Flegel. La reconstrucción de las recetas de frutas en almíbar del 16 son de Ivan Day, del británico Ivan Day. La segunda mesa descendió de nuevo entre truenos y relámpagos. En esta ocasión, los dulces eran más variados. Mermeladas o jaleas servidas en platos y tazas de vidrio, según la descripción de Calvete de Estrella. Suplicaciones de colores, que en esta ocasión iban teñidas, que son como las cialde italianas. Y, por supuesto, el piñonate, una especie de turrón que vendría a equivaler a la piñocata de las fuentes italianas, y una gran variedad de confecciones de azúcar, esta vez todas blancas, como las que pueden contemplar de nuevo en este bodegón de Georg Flegel también. Fíjense en las frutas escarchadas y en las confecciones cómo cristaliza el azúcar blanco. Como ven en las imágenes de Flegel y Osias Bert, de acuerdo con el gusto de la época, cada tipo de dulce debía servirse preferentemente en un recipiente realizado en un determinado material. Así, por ejemplo, las frutas en almíbar quedaban mejor o se veían mejor en platos de porcelana oriental, las bebidas en vidrios venecianos o a la veneciana y los dulces secos en la vajilla metálica, de plata, de peltre o de azófar. Así se dice precisamente en las crónicas de Banche. La tercera mesa de la Cámara Encantada estaba pensada para deleitar a la vista, porque los invitados ya habían saciado de sobra su apetito con la cena y con las 2 tandas previas de dulces. Estarían seguro cerca del coma glucémico. Esta tercera mesa estaba enteramente poblada con esculturas de azúcar y alcorzas, blancas y doradas. Como dice Calvete de Estrella, el cronista, las figuras imitaban frutas, salvajina, peces y volatería. Es decir, de esta manera, las confecciones de azúcar recordaban a los presentes los manjares más delicados que se acababan de comer en el banquete previo. En otras palabras, al potlatch proteínico se le sustituía por un potlatch visual y, por qué no decirlo, hipercalórico. El centro estaba presidido por una peña de azúcar candy sutilísimo, coronada por un árbol de laurel, signo de la victoria.
rodeado de otros 4, todos ellos con las hojas doradas y plateadas, con frutas de azúcar colgando de sus ramas y multitud de banderines de seda que, como en estas imágenes, lucían los escudos de armas de los estados y las casas sometidos al poder imperial. En el centro de todo, y encadenado a uno de los árboles, una aterrada ardilla. Había muchas formas de hacer estas figuras de azúcar. Las blancas se hacían a base de azúcar clarificado y goma adragante o goma de tragacanto, como se recoge en la obra de un secretista, Alessio Piemontese, traducida a varias lenguas europeas en el siglo XVI. A veces se añadía también clara de huevo y, según una receta manuscrita española que se custodia en la Biblioteca Nacional, a la fórmula elemental se le podía añadir agua rosada o agua de azahar para aportar aroma. Para dorar las piezas una vez solidificadas, bastaba con aplicar, con ayuda de un pincel de algodón, cito textualmente el recetario manuscrito, láminas de oro sobre el azúcar blanco, que previamente se habría mojado con un poquito de agua rosada. Las figuras de azúcar blanco fundido y hechas a molde, a unos 100 grados centígrados, entre 100 grados centígrados si el azúcar era puro, 111 si estábamos hablando de un almíbar denso, complementaban las confecciones en mazapán o en alcorza, ya que se venían empleando estas desde época medieval. Digamos que las nuevas confecciones de azúcar las desplazaron. Todas estas recetas están presentes en el Vergel de Señores que estudió Carmen Simón Palmer y en recetarios femeninos manuscritos de la Biblioteca Nacional de España. Como ven a la derecha, todavía no lo ven, tengo que pasar la diapositiva, ahora sí. Como ven a la derecha de la cámara, aquí, en este lado, una de las paredes laterales se decoró con una fuente a modo de grota que reproducía una roca con brancas de coral y animalillos recorriendo la pendiente, pues, por ejemplo, lagartejos y serpientes. De esa roca fuente, manaban ininterrumpidamente clarete, hipocrás blanco e hipocrás tinto, que salían por unos caños en forma de serpientes doradas. El autor anónimo de la imagen representó en la misma escena las 3 mesas montadas que se sirvieron a los invitados, pero estos nunca las vieron así como las están viendo ustedes, de manera simultánea. De ser así, hubiera arruinado el efecto sorpresa, no hubiera tenido mucho sentido. De hecho, cuando los invitados habían dejado de picotear los dulces y se parecían como sin ganas, parecía que todo había terminado, la mesa desaparecía en una habitación inferior a través de una oquedad practicada en el suelo. Esto no nos lo dice Calvete de Estrella, este truco nos lo cuenta Vicente Álvarez en su narración custodiada en la Biblioteca del Escorial y complementaria a la del cronista. En Banche no se mencionan figuras hechas con servilletas, pero estas habrían tenido un protagonismo especial en una escala anterior del felicísimo viaje, el banquete que Ferrante de Gonzaga había ofrecido en honor del futuro Felipe II en el Año Nuevo, o el día del Año Nuevo de 1549, en la ciudad de Milán. En la mesa principal, toda la zona central estaba ocupada por esculturas dulces, definidas con el término portugués brinquiños. Estos dulces, a la manera de Portugal, estaban reproduciendo a pequeña escala todos y cada uno de los arcos triunfales y adornos efímeros que se habían preparado para la entrada del príncipe en la ciudad. Las servilletas de esta mesa, para los comensales, estaban encrespadas de figuras en distintos labores y en cada una de ellas se había colocado un pequeño alabardero hecho de cera dorada, como si los soldaditos estuvieran, al igual que los alabarderos reales, custodiando todo el recorrido principesco. El arte de las piegature o de las plicaturen, es decir, de las servilletas de figuras, llegó a la corte española en época de Felipe III. Antes de comentar ejemplos concretos, voy a comenzar explicando los materiales y técnicas que servían para hacer estos adornos. Las toallas o servilletas de mesa, confeccionadas con lienzos flamencos blanqueados, por ejemplo en campos como los cercanos a la ciudad de Haarlem, eran los de calidad superior, los adamascados. Por ejemplo, estaban por encima de la calidad de los llamados alemaniscos. Las mesas se vestían en primer lugar con un sobremesa de alfombra
o de un paño vellutado, es decir, de un terciopelo, y en algún caso especial con guadamecíes que imitaban el aspecto de los brocados. Por encima se ponían uno o varios manteles, hasta 3, por si había que alzarlos en los cambios del servicio, práctica que se corrobora en algunas descripciones de algunos banquetes, por ejemplo, en el caso del duque de Lerma. Para que aflorasen bien los motivos tejidos en el lienzo adamascado, había que marcar las dobladuras de los manteles formando rectángulos, cuadrados, triángulos o redes de rombos. Esto se hacía con ayuda de unas prensas especiales, unas prensas de tórculo, como las que se han estado utilizando hasta el siglo XX en roperías de conventos de clausura para la lencería de casa y la litúrgica. Por ejemplo, esta apareció, la que tienen en pantalla, apareció en la exposición Clausuras y pertenece a un convento madrileño. Una vez plegadas las piezas con la forma deseada, se colocaban todavía húmedas durante unas 12 horas o más, sometidas a una gran presión. Bien, esta prensa que ven aquí bien pudo servir para el uso que especifica Yelgo de Vázquez en su estilo de servir a príncipes, el texto español que más se detiene en estos detalles y que se publicó en 1615. Los pliegues se pueden apreciar también perfectamente en el paño de altar que aparece en este retrato de la infanta Sor Margarita de la Cruz. En el siglo XVII, las dobladuras de los manteles se fueron complicando, como ven en esta escena de Bartolomé Román. Se hacían esas redes de losange. Y lo mismo sucedió también con las servilletas encrespadas, que se hacían manualmente y con cantidades absolutamente indecentes de almidón de cereal. Hay básicamente 3 publicaciones muy similares entre sí que se dedican a explicar esta materia combinando textos y grabados demostrativos, como complemento o apéndice a un artesisoria, un manual del trinchante o un Trinchierbuch. La primera de todas ellas, obra del bávaro Matthias Jaeger, italianizado como Giger, se publicó en Padua en 1629. Las otras aparecieron algo más tarde, entre los años 50 y 60 del siglo XVII, en Nuremberg. Algunas también se publicaron en francés, pero las francesas no tienen tanto aparato gráfico, de manera que yo me voy a referir a 2 ediciones, una de Georg Philipp Harsdorfer, de 1657, y otra de Andreas Klett, de 1667. Las que verán a partir de ahora, las imágenes que verán a partir de ahora, han sido también estudiadas por el investigador catalán Joan Sales, quien ha reproducido los modelos de los 3 tratados, el de Giger o Jaeger, Harsdorfer y Klett, en exposiciones celebradas por medio mundo. Todos los autores del 17 comienzan explicando los tipos de pliegue básicos y recomendando a quienes se quieran iniciar en este arte que ensayen primero con el papel. De ahí que un especialista en origami como Joan Sales sea el mayor experto mundial en la práctica actual de la pliegatura. Aunque el adorno de las mesas era competencia clara de los credenziere, aquí los reposteros de mesa o de plata, según Yelgo de Vázquez, de la plata, según Yelgo de Vázquez, cuando no hay reposteros de mesa, los textos apuntan a que son más adecuadas a este fin, por sutiles y ágiles, las manos femeninas. Aquí lo tienen resaltado en los textos de Harsdorfer y de Klett. Sales apunta que el arte de la pliegatura fue en origen una técnica sartorial y especialmente vinculada a la corte florentina. Lo ha argumentado poniendo como ejemplos algunos retratos femeninos del Broncino, realizados por el Broncino. Pero, aunque efectivamente la presencia de plisados semejantes se puede rastrear en retratos del 16 y del 17, estos están en un ámbito más amplio, no solamente el florentino. En cualquier caso, todos los autores de manuales del 17 coinciden en describir las técnicas como un trabajo que se hace fundamentalmente con las manos, con los dedos. No obstante, algunas figuras excepcionales por su tamaño, como esta serpiente de Klett, solo podían hacerse con el apoyo de una misteriosa máquina que el texto del manual no describe. Quizás se tratase de unos hierros de plisar vinculados, por tanto, a los oficios de costura. El pliegue más sencillo, el elemental, que todos hemos hecho alguna vez con papel para hacernos un abanico, es el llamado bastonato o batonnage
en las fuentes francesas, a modo de acordeón. Sirve para confeccionar modelos tridimensionales sencillos, o bien arquitectónicos o bien vegetales. Aunque su presencia es fácil de rastrear en las prendas de vestir de los retratos, yo prefiero señalarla en escenas de cocina que enmarcan otras de asunto religioso, como el Cristo en casa de Marta y María de Joachim Böckler, que tienen precisamente en el Museo del Prado. Los lienzos plegados en bastonato o batonnage también se usaron para confeccionar algunos de los motivos de mayor éxito en los banquetes del 16 y del 17. Me refiero a arcos y castillos, como este de aquí que están viendo. Arquitecturas simuladas entre las que deambulaban las figuritas de azúcar. Los pliegues en paralelo, tanto curvos como rectos, formaban estructuras concéntricas en algunos casos y entonces se utilizaban para convertir mesas enteras en un paisaje de montañas y valles. Paisajes de montañas y valles que otros preferían describir como superficies en llamas o mares en bravo oleaje. Para las figuras complejas, que eran básicamente animales, se empleaba el plisado en spinapeche, como dice Giger en su tratado de Padua. Esta es la voz usada en italiano por Giger, que Harsdorfer y Klett traducen al alemán por Schuppenfalten, es decir, no espina de pescado, sino escama de pescado. Las figuras grandes precisaban de armadura interior, algunos palos, y se cosían con hilo y aguja en determinados puntos para cerrar los volúmenes. Con ayuda de una tijera se recordaban también las piezas sobrantes o se daba forma a los apéndices de la figura, pues por ejemplo patas, picos, etc. Como precisan Harsdorfer y el francés Jean Goulin, algunos modelos en concreto se completaban con piezas realizadas en otros materiales. La cabeza del león de San Marcos, por ejemplo, se podía hacer en cera o madera pintadas y las patas del cangrejo con masa de pan. Los ojos de los animales como aves y peces podían imitarse con bayas negras o rojas, con granos de pimienta e incluso con cuentas de cristal oscuro que se pegaban al lienzo con cera blanca caliente o con goma adragante. Harsdorfer y Klett, corroborados por el francés Jean Goulin, autor de Le Confiturier français, sostienen que debajo de ciertos modelos de servilletas se colocaba el pan, panes redondos. Suponemos que por eso son tan habituales los volúmenes globulares. Esta circunstancia, unida también a la alta valoración culinaria que tenía entonces la carne de ave, explicaría la gran cantidad de modelos de volátiles que tanto de corral como de caza, aparecen en los manuales, incluidas las especies americanas, y hasta se cuela por ahí un pelícano cristológico que se hiere el pecho con el pelícano no se comía, claro, se hiere el pecho con el pico y con sedeñas o hilos de cobre se hacen los hilos de sacre. Bien, muchas de estas piezas, por lo tanto, estaban armadas al interior por un pan de gran tamaño. Como ya he dicho, las servilletas encrespadas se concentraron en los banquetes españoles de época de Felipe III, una corte que en su brillante periodo vallisoletano manifestaba un estilo nuevo de grandeza, como dijo González Dávila, que asombró a propios y extraños. Uno de los ejemplos representativos de esta nueva magnificencia son los convites ofrecidos al almirante inglés Charles Howard en 1605, cuando éste vino a ratificar en nombre de Jacobo I de Inglaterra la paz firmada en Londres el año anterior. Acababan de celebrarse por aquel momento las fiestas por el bautismo del futuro Felipe IV, cuando el condestable de Castilla, Juan Fernández de Velasco, que tienen aquí al final en la mesa, en la conferencia de Somerset House, aquí lo tienen, Juan Fernández de Velasco y el duque de Lerma, Francisco de Sandoval y Rojas. Los dos celebraron sendos banquetes en honor de la comitiva inglesa. El condestable lo hizo en su casa, el último martes del mes de mayo. El duque solo unos días después, el 7 de junio, utilizando para ello varias salas y una galería del Palacio Real de Valladolid. Utilizó la galería para colocar a los músicos. Estos convites, separados tan solo por unos pocos días, son un verdadero duelo entre los anfitriones, profundamente enemistados entre sí. A decir verdad,
el duque de Lerma había vencido de antemano la contienda, pues había sustituido a Velasco como copero del rey y su hermana había desplazado a la del condestable en el cargo de camarera de la reina. En ambos festines hubo escultura de azúcar, hubo panes cortados en formas imaginativas y, por supuesto, labores de servilletas encrespadas. El valido del rey ganó de largo en lo que toca al despliegue de riquezas y a la organización del servicio, planificada hasta el último detalle. De hecho, los relatos escritos de los ingleses que asistieron al acto lo corroboraron más tarde. Por su parte, el condestable no vivía su mejor momento económico, podríamos decirlo así. Sin embargo, y a pesar de los fallos del servicio que comentaron algunos de los invitados británicos, en el banquete ofrecido por Juan Fernández de Velasco hay notas de refinamiento que nos recuerdan su pasado como gobernador de Milán, donde seguramente pudo familiarizarse con la delicadeza de los triunfi da tavola y la divina piegatura. Como nos recuerda una vez más Georg Philipp Harsdorfer, que por cierto era poeta, las servilletas encrespadas en figuras solo se utilizaron en casos tan especiales como los que acabo de citar, y por lo que costaba hacerlas, no se colocaban en todas las mesas, sino en aparadores y sobre todo en la mesa más importante del banquete. Eso lo dice en esta página que tienen en pantalla. Dentro de las composiciones de conjunto, además, las figuras de mayor belleza debían ponerse junto a los comensales de mayor rango, aplicando así un criterio jerárquico idéntico al que regía en el reparto de los alimentos, puesto que los asados y los pasteles decorados con plumas y partes de las aves debían colocarse próximos a la presidencia. Las Plikaturen, por tanto, eran uno de los medios que permitían a los asistentes visualizar inmediatamente el orden de precedencia estipulado por el protocolo, reforzando así otros signos como dónde estaba el dosel, en qué tipo de asiento se asentaba o se acomodaba cada uno y dónde se localizaba la mayor concentración de hachas o luces encendidas. El convite del condestable se celebró en una secuencia de 4 habitaciones. En una de las salas, decorada con los tapices de la historia de San Pablo, había un dosel con las armas de los Velascos. El lujoso aparador de la plata estaba a un lado, la plata de ostentación y la plata de servicio. Allí había también 11 urnas con pico y asa de sierpes al estilo de los diseños manieristas que Giulio Romano hizo para los Gonzaga. En relieve o pintadas, no lo sabemos, allí estaban todas las gestas de los Velascos al servicio de la corona española desde el siglo XIII hasta los tiempos de Juan Fernández. El segundo aparador, que también estaba allí, era el de la botillería y, como corresponde, estaba presidido por una imagen dionisiaca. Por supuesto, rodeado de toda clase de vasos de argentería, de vasos a la manera veneciana, venecianos de verdad, pero también barceloneses y los inevitables ya en esta época búcaros finos o barros finos de Portugal. Aunque en la casa del condestable se montó un número nada despreciable de mesas, hubo 4 más destacadas que las demás, y solo en una, la presidida por el anfitrión y el almirante inglés, recibió adornos de piegatura. Presidía el conjunto una gran nao de plata con las velas tendidas. Claro, era heredera de aquellas antiguas navetas de especias medievales, pero a estas alturas, como pueden ver en este ejemplar que perteneció a Rodolfo II, pues ya tenemos auténticas maravillas que son casi, son autómatas realmente, porque esta tiene una serie de mecanismos de relojería. Alrededor de la naveta, o de esta nave con las velas tendidas, se arremolinaban toda clase de labores de toallas, que adaptaron la forma de puentes, fuentes, castillos, lagartos y otros diversos animales. Bien, todo esto estaba preparado antes de empezar el banquete y antes de que se sentaran los comensales, de manera que las servilletas compartían mantel con lo que se llamaba los antes y los principios del banquete.
Al tratarse de una comida celebrada al cabo de mayo, es decir, al terminar mayo, podemos imaginar perfectamente las frutas que darían color a la mesa, puesto que nos lo dice el autor del arte de cocina Martínez Montiño en 1611. Sin duda habría albaricoques, fresas y las apreciadas cerezas tempranas. A juzgar por las crónicas festivas y los tratados de mesa, en España las modas cambiaron al son del cambio dinástico. En la corte borbónica las figuras de azúcar se colorearon preferentemente y las pirámides de frutas fueron sustituidas por pirámides a base de planchas de pastillaje. Se mantiene todavía, no obstante, la tradición de hacer figuras blancas en moldes metálicos untados previamente con aceite de almendras, vertiendo en ellas el azúcar a punto de pluma, es decir, unos 111 grados centígrados. Conocemos todo el proceso gracias a la publicación del arte de repostería de Juan de la Mata, que en 1747 explica con detalle la manera de montar ramilletes con obra de azúcar, espejos, flores artificiales y felpilla de seda para disimular las uniones. En la Casa Real, el recién nacido oficio de ramillete se haría cargo de todas estas labores. Se impone entonces una estética a la francesa que recuerda a los grabados de una obra muy especial, Le Canameliste français de Joseph Gillier. Un ejemplo claro de este cambio de gusto es la mesa montada poco antes, 2 años antes de esta edición que están viendo aquí de Gillier, para culminar la función de parejas celebrada el 12 de diciembre de 1765 en la Plaza Mayor de Madrid. El convite, pagado por el marqués de Tabara, incluía una mesa montada con 50 cubiertos. Lo pueden ver alrededor, la pareja de cuchara y tenedor sobre las servilletas. Como pueden apreciar, la mesa estaba adornada con el aspecto de un jardín, con jarrones, flores, figuras de porcelana y azúcar, setos y unos fingidos estanques hechos con 38 espejos traídos del palacio del embajador, no se sabe de qué embajador, de los que, por cierto, solo regresaron 36. Bueno, tampoco hubo tantas bajas. Si en la fórmula de los Austrias hemos observado un feedback entre la decoración efímera del banquete con otro tipo de festejos cortesanos, como las entradas a ciudades, las entradas reales, en la nueva fórmula borbónica se observa un interesante feedback entre el arte de la jardinería, el de la decoración de interiores y los ramilletes. Así pues, si en los jardines a la francesa del siglo XVIII las láminas de agua de los estanques querían imitar el brillo de los espejos, sobre las mesas los verdaderos espejos imitaban el trazado de los estanques, rodeados de parterres y pérgolas que se hacían con azúcar labrado. Por otra parte, las bases de espejo reflejaban las luces de los candeleros que estaban sobre la mesa, tal y como hacían los espejos de entrepaño en salones y gabinetes, amplificando la luminosidad de las habitaciones. Aquí pueden ver un montaje de Yvonne Day, precisamente inspirado en la página anterior de Le Canameliste français. Como pueden ver en este mismo dibujo, en el de la Biblioteca Nacional, me refiero, las servilletas perdieron protagonismo en este nuevo estilo de adornar las mesas. Así, mientras que Juan de la Mata presta una minuciosa atención a la decoración de azúcar, se limita a ventilar el asunto de las servilletas en una sola y lacónica frase, que, por otro lado, y ahí reside su valor, sostiene que existían maneras distintas de rizar servilletas a la italiana, a la francesa y a la española. La verdad es que no sabemos muy bien cómo eran estos estilos nacionales, pero si recurrimos a una fuente anterior, el manual de Andreas Klett, reconoceremos algunas figuras que se dicen italianas o españolas. Si contemplan la página de la izquierda, el modelo, que está numerado con el, valga la redundancia, número 3, es el modelo en plano. Pero estos modelos se elevan y se rellenan y finalmente se cosen. El modelo 3 se corresponde en la página opuesta con el modelo C y es la Spanish Scout, es decir, la col española. Si ahora prestan atención en la página de la izquierda al modelo número 4, que está tumbado, tendido sobre la mesa, ese es el Italienische Lilien, es decir, el lilium italiano.
El número 4 se corresponde levantado con esta forma de aquí que yo torpemente he tapado con el dedo, pero sería el modelo D, ¿de acuerdo? Bien, ¿dónde va a parar entonces la tradición de servilletas rizadas? ¿Desaparece sin más? Bueno, recuerden lo que hemos dicho que había sucedido con los manteles. Los plegados geométricos y los plisados simples se siguieron haciendo en las roperías de los conventos femeninos. Lo mismo pasará con las técnicas de rizar las servilletas, que se aplicarán no a la ropa blanca de mesa, sino a la indumentaria litúrgica masculina. Irónicamente, se cumplían así las recomendaciones de los manuales originales del 17, que consideraban las manos femeninas como las más adecuadas para hacer los finísimos pliegues, por ejemplo, de una cota grigia. Así pues, el arte de plisar o rizar lienzos finos se refugió en los conventos femeninos hasta el siglo XX, aplicándose a los cuerpos y mangas de albas, sobrepellices y roquetes, como estamos viendo en este retrato de un cardenal italiano. Por supuesto, si así lo desean, pueden rastrear su presencia en los fondos pictóricos del Prado. El plisado en Schuppenfalten, es decir, en escama de pescado, está minuciosamente recreado por Caspar de Crayer en su retrato del cardenal infante Fernando de Austria. Francisco de Goya lo evoca con una técnica bien distinta, una pincelada mucho más suelta, en el retrato de Luis María de Borbón y Vallabriga. Actualmente, en el mercado digital de antigüedades no es raro toparse con este tipo de piezas, y menos si consultan, por ejemplo, las fotografías de grandes ceremonias litúrgicas anteriores al Concilio Vaticano II. Bien, si pierden un poco de tiempo en curiosear en la red, no tardarán tampoco demasiado tiempo en localizar los lamentos de los admiradores incondicionales de estas prendas. Lamentos que surgen ante la dificultad de encontrar manos hoy en día que sepan rizarlas, puesto que la labor se pierde con el lavado, de manera que muchas veces esto hace retroceder a los compradores. Por eso resulta tan excitante descubrir, por casualidad, supervivientes al naufragio. Voy a contarles dos pequeñas historias con un final feliz que falta nos hace. Bien, a finales de 2015, las dominicas del convento de San José de Calatayud dijeron adiós a la ciudad. En el proceso de disolución de la comunidad religiosa, el historiador del arte y sanitario, dicho sea de paso, José Luis Cortés, se topó con una prenda que, según las monjas, era una camisa de novicia con la que no sabían muy bien qué hacer. La camisa de novicia estuvo a punto de ser convertida en trapos, pero hoy está a salvo, que es más de lo que se puede decir del antiguo convento. Pero el hallazgo más sorprendente me lo brindó una persona a quienes muchos de ustedes conocen, pues les ha hablado también desde este atril. Tengo por mala costumbre torturar a mis amigos, ellos bien lo saben, con los temas en los que trabajo, y algunos de ellos me responden inexplicablemente con generosidad extrema. Ese es el caso siempre con Sofía Rodríguez Bernis. Tengan en cuenta, piénsenlo por un momento, que los españoles llevamos al otro lado del Atlántico toda esta parafernalia suntuaria que acompañaba a banquetes y colaciones, fórmulas festivas que, como no podía ser de otro modo, arraigaron en la sociedad criolla. En uno de sus viajes a México, Sofía me envió esta foto. Aquí lo tienen. Pueden observar la extraordinaria semejanza entre los modelos del manual, el Trinchierbuch de Georg Philipp Hausdorff, con estos modelitos que había un poco maltratados, pero conservados delicadamente en una vitrina en el monasterio de Santa Rosa de Puebla. Bien, al parecer, en la América virreinal sucedió exactamente lo mismo que aquí. Por pura lógica, la tradición de las figuras de servilleta se fue encapsulando en los conventos donde planchar, plisar y rizar eran gestos cotidianos y aprendizajes rutinarios. Dejen que acabe esta intervención, si todavía no han sucumbido, con una pequeña reflexión. Y es que en estos tiempos que corren, en los que hemos tomado conciencia de nuestra fugacidad, los hallazgos encontrados en Calatayud y Puebla pueden ser modestos, pero me parecen esperanzadores símbolos de la tenaz resistencia de la belleza a desaparecer. Injusto sería fiar al olvido semejante capacidad de resiliencia. Muchas gracias.
Ups, es que me voy a poner otra vez.